Al norte del Cusco incaico, a los pies de Sacsayhuamán, se encuentra el Palacio de Colcampata, cuya construcción se atribuye al legendario Manco Cápac, fundador del Imperio Inca y de la dinastía de los Urin-Cosco. En mi lengua, el urunacimi o quechua, Colcampata o Colcapata significa lugar donde hay depósitos. Todo este barrio, desde el río Sapi hasta Zapantiana, está tratado con andenerías porque son tierras del sol. Aquí, delante de estos muros, se realizan fiestas agrícolas, especialmente en tiempos de siembra y de cosecha. Este palacio fue levantado por el gran Inca Pachacútec y entregado a Chima Panaca, la panaca de Manco Cápac, el fundador del Cusco Sagrado. Muy cerca de aquí se encuentra el canal de Viroipacha y a su lado está la Huaca de Zapantiana, una roca labrada que está en el cauce del río que nace en Sacsayhuamán y que a partir de este lugar es conocido como el Tullumayo. Podemos decir que la transformación del Cusco incaico en el Cusco colonial se inició en el actual barrio de San Cristóbal, ya que el reparto de solares entre los conquistadores españoles empezó justamente por la parte alta de la ciudad, en las actuales calles de Huaynapata y Texecocha. El Palacio de Colcampata pasó a ser propiedad de Cristóbal Pauyo Inca, quien lo recibió por los servicios que prestó a la corona española. Pauyo Inca fue uno de los primeros nobles incas en ser bautizado. Recibió el nombre de su padrino de bautizo, el comisionado Cristóbal Vaca de Castro. Por devoción al santo de su nombre, Pauyo fundó una ermita en la plaza que está delante del Palacio de Colcampata, que años después, en 1560, fue erigida como parroquia de indios bajo la advocación de San Cristóbal. Se dice que los restos de Pauyo Inca yacen debajo del presbiterio de la iglesia. La parroquia de San Cristóbal contaba con una iglesia, una plaza en su parte frontal, calles y terrenos que guardaban la traza urbanística inca. Colindaba por un lado con la parroquia de San Blas y por el otro con la de Santa Ana, siendo su primer alcalde don Alonso Tito Atauchi en 1559. Algunos nombres de las calles del barrio tienen su origen en sucesos que se pierden en el tiempo y han adquirido contornos de leyenda. Así cuentan, por ejemplo, que en la casa que estaba en la esquina de las calles Purgatorio y Huaynapata vivía una vieja de malas pulgas, cascarrabias, camorrista y difamadora. Tras su muerte, empezó a correr el rumor que el alma de la vieja penaba. De hecho, los vecinos oían golpear sus puertas a medianoche y escuchaban una voz extraña y dolorida que clamaba perdón y helaba la sangre en las venas. Aprovechando estos sucesos, Colmenares, hijo de la difunta y alcabalero del barrio, se vestía con una túnica negra y un antifaz que imitaba una calavera, y sujetando una olla con trapos enmantecados que ardían, salía después de las 9 de la noche sobre zancos de madera y con una caja en la que decía: «Una limosna para las almas del purgatorio». Tal era el miedo que sentían los escasos transeúntes que de inmediato echaban monedas en la alcancía.
Contento con el negocio, Colmenares se limitó en adelante a pintar una calavera sobre huesos cruzados en la esquina de su casa, colgando debajo la alcancía para que los asustados vecinos depositaran sus monedas. Fue así como la gente no tardó en llamar Calle del Purgatorio a este angosto callejón. La Cuesta de la Amargura debería su nombre a que por allí se hacía rodar las piedras que se sacaban de Sacsayhuamán para emplearlas en la construcción de la catedral. Los indios que se encargaban de esta dura labor muchas veces sufrían accidentes y por eso le habrían puesto a la calle el nombre de Muchuicata, que traducido al español significa Cuesta de la Amargura. La calle Palacio debería su nombre a que las viejas trotatemplos de la época colonial acostumbraban llamar Palacio a la casa contigua al seminario de San Antonio Abad, en la que residían los obispos rectores del seminario. Pero el nombre que los indios daban a la misma calle fue el de Ñuqchu Calle, porque en los días de solemnidad religiosa, los seminaristas esperaban al rector con un bonete rojo con borla, que se parecía a la flor del ñuqchu. En 1650, un fuerte terremoto destruyó buena parte de las iglesias y casas del Cusco. El templo del barrio de San Cristóbal no fue la excepción. La iglesia que actualmente vemos fue edificada en las décadas posteriores al terremoto. Es un templo de adobe, obra del arquitecto indio Marcos Uskamaita. La única torre del templo, en cambio, es de piedra y fue mandada a construir por el obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, el gran mecenas del Cusco colonial. El frontal de plata del altar mayor también fue donado por el obispo Mollinedo y muestra su escudo en la parte central. La fiesta más importante del Cusco colonial era el Corpus Christi. La imagen de San Cristóbal, el patrón de la parroquia, participaba en la fiesta junto con santos y vírgenes de otras parroquias de la ciudad. En la famosa serie de lienzos que representan esta festividad, un noble descendiente de incas, don Carlos Huayna Cápac Inca, encabeza la comitiva de los fieles de la parroquia. Detrás de la imagen avanza otro descendiente de la nobleza incaica, don Baltasar Tupa Puma, que en la época tenía el cargo de portaestandartes real de su majestad. Por la misma época en que fue pintado este cuadro, el párroco de San Cristóbal no era otro que Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo, autor del celebrado apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. Cuenta el cronista Diego de Esquivel y Navia que en 1703 un fraile dominico con fama de en extremo piadoso, Juan Tadeo González, vio en la cumbre del cerro Sacsayhuamán a un grupo de diablos de figura espantosa que bailaban y saltaban. Esta fue razón para que el arcediano de la catedral celebrara una misa al pie de la cruz que corona ese cerro para así exorcizar a esos demonios. Hasta mediados del siglo XX, las parroquias se mantuvieron conforme habían sido organizadas en el periodo colonial. En ese momento ocurrió un cambio importante. Las parroquias de los arrabales de la ciudad, San Blas, San Cristóbal, Santa Ana y San Pedro, quedaron convertidas en barrios del centro histórico y pasaron a formar parte de la Municipalidad del Cusco. Durante la República,
el barrio mantuvo dos sectores socialmente diferenciados: la parte oriental, de marcado ambiente indígena, y la parte occidental, donde se ubicaban los notables de la ciudad. En la primera mitad del siglo XX, el Palacio de Colcampata fue propiedad de la familia Lomellini, una de las más acaudaladas de la ciudad. San Cristóbal exhibe pintorescos balconcillos, barandales y azoteas, con una vista privilegiada de la ciudad que nos hace recordar al Cusco de antaño. Como otros barrios del centro histórico, San Cristóbal permanece fiel a sus tradiciones. Una de las más antiguas y de mayor colorido es sin duda el Corpus Christi del barrio, como se aprecia en estas imágenes de los años 50 del pasado siglo XX.